revelados los secretos escalofriantes del trailero de la Rumorosa y otras 2 leyendas malditas. La luna llena iluminaba la Rumorosa como un faro siniestro, envolviendo los caminos polvorientos en un halo de terror. La leyenda del trailero de la Rumorosa flotaba sobre el pueblo como una sombra ominosa, susurrando historias de camioneros desaparecidos y gritos ahogados en la noche. Los rostros de los habitantes se tornaban pálidos al mencionar su nombre, y el miedo se palpaba en el aire fresco cuando caía la noche. En medio de esta atmósfera escalofriante estaba Jorge, un joven repartidor que, aunque temeroso, debía desafiar lo desconocido para alimentar a su familia. Mientras Jorge cargaba su camioneta, un mensaje de su jefe interrumpió la monotonía de su día: «Te necesito en la Rumorosa ahora». El estómago de Jorge se revolvió. Su madre siempre le decía: «No te acerques a la Rumorosa al anochecer». Pero las cuentas no se pagarían solas. With determination and a heart lleno de ansiedad, se echó a rodar por la carretera en su desvencijada camioneta, la noche envolviéndolo como un manto pesado. Los murmullos del pueblo parecían seguirlo. Cada bache en el camino resonaba en su pecho, y pronto, el silencio espeso se instaló, roto solo por el ruido del motor. En cada curva, Jorge sintió una presencia, un escalofrío que recorrió su espalda. Las sombras danzaban a su alrededor y luces parpadeantes parecían guiarlo hacia lo desconocido. «Es solo mi mente», pensó, tratando de ahogar su miedo. Al llegar a la Rumorosa, el ambiente cambió drásticamente, el silencio se volvió ensordecedor. La oscuridad se apoderó de todo, y al intentar revisar su GPS, la señal se cortó, como si el propio camino le negase la entrada. Esto no prometía nada bueno. De repente, su teléfono sonó. Era un vecino con una voz temblorosa: «Jorge, hay más desapariciones, y ya no podemos confiar en nadie». El corazón de Jorge se detuvo un instante. Las advertencias reverberaban en su mente. Aún así, el deber lo mantuvo en marcha. Poco después, encontró a un grupo de camioneros reunidos en un oscuro rincón. Sus rostros mostraban un pálido miedo mientras intercambiaban historias de sombras y luces, desapariciones y presencias extrañas. La ansiedad comenzó a apoderarse de él. Uno de los camioneros miró a Jorge con un brillo extraño en los ojos, como si conociera el secreto que éste aún no se atrevía a desentrañar. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla». Ahora sigamos. Con cada historia que escuchaba, su inquietud se intensificaba. ¿Y si el trailero de la Rumorosa era real? El sudor frío comenzó a formar una película en su piel, y una conclusión aterradora surgió en su mente: el pasado de su familia quizás guardaba la clave de ese misterio. La figura del camionero oscuro apareció entre las sombras, y Jorge se sintió atrapado entre la verdad y la herencia de horror que siempre había considerado lejana. ¿Lograría descubrir lo que acechaba en la oscuridad antes de que fuera demasiado tarde? Jorge sintió el sudor resbalar por su frente mientras los murmullos de los camioneros flotaban en el aire espeso. Las sombras que se cernían sobre ellos parecían cobrar vida, transformándose en figuras nebulosas que lo observaban. ¿Era miedo o algo más? La inestabilidad de su propia valentía lo mantenía al borde. ¿Te ha pasado algo raro en la carretera, joven?, preguntó uno de los camioneros, su voz rasposa hecha eco de un pasado turbio. Jorge, sorprendido, solo pudo asentir. «Escuché historias, de luces que danzan en la oscuridad, sombras que devoran a quienes se atreven a viajar en la noche». Las palabras del hombre, acompañadas por una mirada profunda y sombría, calaron hondo en él. El grupo de camioneros se reunió más, compartiendo relatos que parecían escapar de una pesadilla, cada cual más aterrador que el anterior. Cuerpos hallados en lugares imposibles, llantos distantes que hacían eco en valles lejanos, historias de hombres que, tras cruzar la Rumorosa, jamás regresaron. Jorge sintió el miedo apretujado en su pecho convertirse en una bola de hielo. ¿Por qué estaba ahí?
Como había llegado a este punto, mientras Jorge luchaba con sus pensamientos, un grito rompió el silencio. Era un grito agudo, cargado de desesperación, que surgió de la oscuridad más profunda. Los camioneros se quedaron paralizados, sus rostros en blanco, asustados, sus ojos reflejaban el terror que todos compartían. «Es él», murmuró uno, una voz quebrada que retumbó en los corazones. «¿Quién?», preguntó Jorge, el miedo comenzando a apoderarse de su voz. «El trailero de la Rumorosa. Nunca abandonó este lugar», exclamó una mujer, quien de repente apareció detrás de él, con los ojos desorbitados. Sus manos temblaban y su aliento era superficial. Los que escuchan su llamado no vuelven a ser vistos. El grupo comenzó a disolverse. Cada uno mirando hacia la oscuridad, como si el mero hecho de moverse pudiera atraer lo indeseable. Jorge sintió que el pavor se transformaba en una presión palpable. Mientras algunos se alejaban, él prefirió quedarse, la curiosidad y el miedo se combinaban en su interior. «¿Qué es lo que él quiere?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Las almas de aquellos que pasan por la Rumorosa buscan redención», dijo el camionero que había hablado antes, su mirada perdida en el horizonte. «Pero también se lleva un precio y no todos los que lo encuentran regresan. Debes tener cuidado, joven». El silencio fue absoluto cuando otro grito resonó, esta vez más cerca. Jorge sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad se hacía más densa, y las sombras parecían acercarse, pulsando con una energía oscura. Decidió que debía salir de ahí, pero al dar un paso hacia atrás, tropezó con algo en el suelo. Cuando miró hacia abajo, vio un viejo camión cubierto de polvo y telarañas. Había un pequeño destello en el tormento que se desataba en su mente, era el reflejo de una fotografía desgastada que reposaba en el asiento del conductor. Con manos temblorosas, Jorge la alzó. Ahí estaba la imagen de un camionero, su rostro era idéntico al de su padre, que lo había dejado cuando era niño. «Mi padre», murmuró Jorge, la conexión tormentosa con su familia despertando en él. ¿Era posible que el trailero de la Rumorosa tuviese algo que ver con la desaparición de su padre? La realización cayó sobre él como un golpe en el estómago, mientras un viento gélido soplaba por la Rumorosa, una risa desgarradora resonó desde las profundidades, llevándose con ella el eco de las historias antes contadas. Jorge, sin opciones, se adentró más en la oscuridad, decidido a descubrir el vínculo entre su padre y aquella leyenda traicionera. Pero en el fondo, realmente quería saber la verdad. Con cada paso que daba, la precisión de su destino se tornaba más incierta y más peligrosa. Al final, el eco de una voz susurrante lo siguió mientras avanzaba. «Ven conmigo, Jorge». ¿Cómo respondería? La voz que invocaba su nombre era suave y tentadora, como un canto lejano que prometía respuestas. Jorge sintió una oleada de desesperación recorrer su cuerpo. Debería seguir adelante, adentrándose en la oscuridad que lo llamaba, o regresar a la seguridad de los murmullos y el miedo compartido de los camioneros. Sin pensarlo mucho, optó por avanzar. Algo dentro de él le decía que debía confrontar su pasado, siguió el eco de la voz, cada paso sobre el suelo firme resonando como un tambor en su pecho. La oscuridad parecida a una niebla densa se empezaba a despejar, revelando un camino que se llevaban las sombras. A su alrededor, las luces del camión empezaban a parpadear, como si lucharan contra la catástrofe inminente. La brisa helada que le acariciaba la piel había tomado un tinte casi etéreo, como si murmurara secretos olvidados. De pronto, el paisaje cambió. Ya no estaba entre los derruidos edificios del paradero, delante de él se extendía una carretera desierta, iluminada por faros en un horizonte distante. ¿Te gusta la noche? La oscuridad tiene sus propios secretos, Jorge. La voz pareció venir de todas partes. Jorge miró a su alrededor, sintiendo que algo no estaba bien. Los fantasmas de los relatos que había escuchado empezaron a llenar su mente mientras el aire se tornaba pesado. Siluetas del pasado surgieron en su memoria, reflejos de historias nunca contadas. Sin embargo, la gravedad de su propia búsqueda lo mantenía anclado, como parte de un destino del que no podía escapar. «Mi padre», murmuró de nuevo, y sintió que el viento respondía con un lamento lejano, vibrante con ecos de angustia.
El trailero de la Rumorosa resonaba en su cabeza como un tambor, un recordatorio omnipresente de que su padre había desaparecido buscando lo mismo. Mientras avanzaba, Jorge percibió sombras moviéndose a su alrededor, y el murmullo del viento se transformó en una cacofonía de susurros. Historias entrelazadas de maldición y pérdida lo cercaban. Sus pasos se volvieron más lentos, el pavor comenzando a anidar en su corazón. ¿Dónde estás, papá? Gritó sin convicción, su voz resonando en la inmensidad. Las sombras parecieron quedar silenciosas y entonces, como si la noche tuviera vida propia, una figura emergió. Era un hombre alto, con la apariencia desgastada del tiempo. Su rostro mostraba rasgos que Jorge reconoció de inmediato. Soy yo, dijo la figura, con una voz que parecía arrastrar el peso de cada palabra. He estado aquí, buscando redención. Los ojos de Jorge se abrieron con horror y asombro. ¿Eres tú, papá? El hombre asintió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos, que reflejaban un vacío insondable. No puedes confiar en esto, continuó, su voz temblando como cristal agrietado. El trailero, él tiene planes. No todo es lo que parece. Escucha, Jorge, lo que se lleva no puede ser devuelto. De repente, el aire vibró con una risa oscura y aguda, similar a la que había escuchado antes. El hombre se desvaneció entre sombras, dejando a Jorge atrapado entre la lucha de sus emociones y el terror que lo ahogaba. No, gritó, extendiendo la mano hacia la figura que se desvanecía. No me dejes. Pero la respuesta fue solo más risa, resonando por encima de él, burlándose de su desesperación. Con cada latido, Jorge sintió que el control se le escapaba. Un último susurro resonó en el viento: escoge sabiamente, hijo. Los ojos de Jorge buscaban con desesperación. La oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor, y la carretera se desvanecía como un sueño fugaz. Podría enfrentarse al pasado o seguiría perdido, como tantos otros. Mientras el eco de su voz se perdía en la noche, una sombra gigantesca comenzó a acercarse tras él, como un monstruo que estaba a punto de devorarlo. Al borde de la locura, Jorge se volvió. ¿Sería este el fin o el inicio de su batalla? Un grito atravesó el aire que lo rodeaba. La última imagen que vio fue una luz deslumbrante, seguida de un silencio que desgarraba el alma. Y en ese instante, supo que su viaje apenas comenzaba. El destello de luz lo cegó momentáneamente, obligándolo a cerrar los ojos mientras un calor abrumador lo envolvía. Cuando fue capaz de abrirlos de nuevo, se encontró en un lugar completamente distinto. Ya no estaba parado en la carretera, sino en un extraño salón oscuro, cuyas paredes parecían susurrar entre sí, como si las sombras se contaran secretos malignos. Un temor profundo anidaba en su corazón. En lugar de la figura de su padre, allí se alzaban una serie de espejos, cada uno más distorsionado que el anterior. Mientras Jorge se acercaba a uno de ellos, fue incapaz de evitar la horrenda mueca que se formó en su rostro reflejado. No solo era su reflejo, había algo más, algo oscuro que bromeaba dentro de esos ojos. En el silencio opresivo, la voz resonó nuevamente: la verdad es una carga, hijo, pero es hora de que la lleves. Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa voz no era la de su padre, sino un eco siniestro que invadía su mente, rompiendo la delgada línea entre la realidad y la locura. ¿Qué quieres de mí?, gritó, abordando los espejos con desesperación. El pánico lo hizo tambalear, buscando una salida. Pero en lugar de escapar, las sombras se burlaban, alzándose en danza macabra alrededor de su figura disminuida. Se sentía pequeño, un niño perdido en un oscuro laberinto sin salidas. Entonces, uno de los espejos comenzó a brillar intensamente, interrumpiendo la oscuridad. Jorge se vio obligado a acercarse, sintiendo una atracción hacia el que desbordaba su voluntad. Allí, vio una escena: una carretera solitaria, el camión de su padre, y las luces parpadeantes de una tormenta que acechaba en el horizonte. Las nubes rugían, y el aire se llenaba de un viento que parecía responder a una llamada atroz. «Papá», gritó, pero al mismo tiempo quedó atrapado por la visión. Allí estaba su padre, joven y ansioso, entregándose al destino que Jorge sospechaba que lo había reclamado. Detrás de él, la figura ominosa del trailero emergía de la niebla, sus ojos rojos brillando con una ira inhumana. La visión cambió. Ahora Jorge estaba de vuelta en la carretera, pero todo era polvo y eco.
La risa del trailero resonaba como un eco brutales en su mente. Atraído por la sangre, siempre queriendo más, resonó la voz oscura. Tu padre es solo uno más de mi colección. No. Jorge comenzó a correr, pero el camino se retorcía y distorsionaba, cada paso lo alejaba más. Pidió ayuda, un grito desgarrador que se perdió en la penumbra. La desesperación lo consumía, los murmullos de los antiguos camioneros que habían desaparecido empezaron a surgir de la nada. Jorge, tú también serás uno de nosotros si fallas. El terror se dibujaba en los rostros distorsionados que aparecían de entre las sombras, sus voces amalgamadas en un llanto desgarrador. Hombres y mujeres atrapados, condenados por las decisiones que habían tomado, pero de repente, un pensamiento iluminó su mente: no voy a dejar que esto termine así. Con inquebrantable determinación, Jorge recordó las historias que había oído. Las leyendas sobre el trailero no solo hablaban de miedo, sino también de resistencia. Las almas valientes podrían luchar. Su aliento se volvió más fuerte y firme. No te tengo miedo, proclamó, viendo cómo la risa del trailero se desvanecía temporalmente. Voy a encontrar la verdad. La oscuridad pareció retroceder ante su resolución, pero en ese mismo instante, una figura apareció al final del camino. Era él, pero no solo. Una identidad también estaba presente, su padre, envuelto en una sombra agonizante. Tú debes elegir, Jorge, clamó su padre, mientras la esencia del trailero se alzaba, dispersando fragmentos de horror. El camino está a tus pies. Jorge sintió el sudor frío descender por su frente. Debía tomar una decisión. Ante él había dos caminos, uno que lo llevaría a confrontar el monstruo, a arriesgarlo todo, el otro, la certeza de perderse en la misma oscuridad que había atrapado a su padre. La sombra comenzó a avanzar y la risa resonó incesante. Jorge miró su reflejo en un espejo que apareció de la nada, su rostro lleno de dudas y valentía, al mismo tiempo. ¿La verdad o la oscuridad? Con el corazón palpitando, Jorge dio un paso adelante. Nuevas sombras danzaban a su alrededor, una sola opción le aguardaba: elegir entre el sacrificio y su salvación. Así, con el horror a sus espaldas, se apresuró hacia el futuro. ¿Será capaz de enfrentar lo que el trailero tenía reservado para él, o sucumbiría a su sed de almas? La oscuridad se cerró a su alrededor mientras Jorge avanzaba, su corazón latiendo con un ritmo frenético. Cada paso parecía resonar en el abismo, convirtiéndose en un eco aterrador que le recordaba el costo de su elección. La atmósfera se cargó de un olor a putrefacción y humo, como si las paredes mismas fueran heridas llenas de tristeza. Elige, Jorge. La voz de su padre retumbó, pero esta vez el dolor era claro. El amor y la desesperación se entrelazaban en un grito que atravesaba el espacio. Las sombras incluso parecían bailar al compás de la angustia que él sentía, amenazando con devorar su humanidad. Se encontró de pronto en un cruce de caminos. A la izquierda, un sendero mostraba visiones fugaces de su infancia, risas y abrazos. A la derecha, la oscuridad se espesaba, prometiendo revelaciones que podrían arruinarle para siempre. Sus instintos le gritaban que el lado oscuro lo llevaría hacia el trailero, pero también sabía que tenía que enfrentar la verdad inevitable. La presión del miedo aumentaba, era como si cada sombra tuviera rostro, cada murmuro de advertencia un significado. La incertidumbre le roía los nervios. Es solo un juego. Los ecos se burlaban de él, desdibujando su línea de seguridad. Jorge apretó los dientes, recordando las historias que su madre le había contado, aquellas advertencias llenas de especies malditas y decisiones fatales. No puedo ser uno más, juró, apretando el puño. Sin embargo, un tentador brillo plateado escapó de un espejo escondido en un rincón. Era una ilusión irresistible, prometía respuestas, el camino más fácil. Se acercó, temeroso pero curioso, sintiendo cómo la atracción lo embriagaba. En el reflejo, vio a su padre joven de nuevo, con el rostro iluminado, sus ojos llenos de esperanza. Mira, hijo. Juntos podemos salir de esto, decía el reflejo con la voz dulce de un padre que adora a su hijo. El deseo de creer lo abrumó, haciéndolo dudar aún más. Pero entonces, un escalofrío helado recorrió su espalda, la figura del trailero apareció detrás de su padre, su silueta imponente y aterradora. Nunca escaparás de lo que hay en ti, resonó su voz.
La sangre llama, y tú tienes tanto que ofrecer. No, gritó Jorge, retrocediendo. Esa imagen, ese juego, amenazaba con consumirlo. Sabía que no podía sucumbir a las ilusiones del trailero. La sombra del camionero se acercaba, desdibujándose en el fondo y transformándose en 1000 rostros que clamaban por ayuda. Aquellas almas no le permitirían escapar con facilidad. Tu verdad es tu condena, susurró, mientras la oscuridad se cernía más sobre él. Cada alma atrapada era un grito mudo que lo rodeaba, y Jorge se dio cuenta de que su elección no solo lo afectaría a él. Tenía que liberar a todos esos perdidos. Debo confrontar la oscuridad, se gritó a sí mismo. Con un nuevo sentido de determinación, dio un paso hacia el camino sombrío. Cada zancada lo llevó más cerca de la esencia del trailero. El aire se volvió pesado, como si las sombras intentaran sujetarlo, pero él no se detendría. La risa del trailero resonó, inhumana y burlesca, como si celebrara su avance. ¿Listo para conocer a tu verdadero yo? Ven, Jorge. Ven a la oscuridad y descubre lo que realmente eres. Repentinamente, Jorge comprendió que el verdadero horror no solo era el trailero, sino lo que él mismo podría llegar a ser si sucumbía a esa fuerza oscura. Los ecos del pasado se intensificaron en su mente y, al mirar hacia atrás, vio el camino recorrido, llenos de risas y recuerdos. Mi verdad no me definirá, murmuró con firmeza, mientras se acercaba al abismo. Pero una pregunta lo asaltó. Y si, al final, tenía más en común con el trailero de lo que creía. Mientras el suelo se destruía a su alrededor, Jorge se estiró hacia adelante, atrapado entre enfrentar su destino o dejarse ir. La oscuridad lo recibió con brazos abiertos, y una sombra se abalanzó sobre él. Ah, hijo, ¿te atreverás a cruzar? La elección estaba en sus manos, y el tiempo se agotaba. ¿Qué haría Jorge cuando la línea entre héroe y monstruo se desdibujara por completo? La esencia del trailero lo envolvió como una niebla oscura, húmeda y cargada de un hedor a metal mezclado con descomposición. Jorge sintió como el tiempo se detenía, su cuerpo paralizado en una lucha interna entre el horror y la inercia del miedo. Un impulso se encendió en su interior, como una chispa en la oscuridad, si iba a caer, que fuera luchando. Vamos, gritó, enfrentándose a la sombra. La figura del trailero se acercaba imponente, un monstruo alimentado por el miedo ajeno. Su mirada, un abismo, buscaba flaquezas, descubriendo secretos ocultos que Jorge había guardado celosamente. Por un instante, sintió la urgencia de huir hacia el sendero de la infancia, pero la tentación de descubrir la verdad era mayor. ¿Quién eres en realidad, Jorge?, retumbó la voz del trailero, cargada de burla y desafío. No te engañes. La oscuridad ya te ha atrapado. Sin resignarse, Jorge cerró los ojos y recordó a su padre. No el reflejo dulce de la ilusión, sino el hombre real, con cicatrices y pesares. Yo soy más que un hombre, soy mis decisiones, murmuró, buscando reafirmar su humanidad en medio de aquel horror. Con un movimiento repentino, un temblor sacudió la tierra debajo de él. El suelo crujió al romperse, como si el abismo ansioso de abrirse lo reclamara. Pero Jorge no se detuvo, incluso cuando la oscuridad se volvió más densa. Avanzó hacia adelante, como si cada paso lo acercara a una verdad que no estaba listo para enfrentar. Las sombras comenzaron a susurrar. Voces perdidas, lamentos agónicos de almas atrapadas, cada una relatando historias de traiciones y decisiones fatales. Regresa, Jorge, no hay escapatoria, ecoaba un coro lamentoso que amenazaba con romperlo. Se cubrió los oídos, pero la melodía del dolor penetraba su mente, sintió un tirón en su pecho, lo que parecía ser un llamado casi ancestral. La sangre llama, pensó, pero no puede guiarme. Se llevó la mano al corazón, notando que latía con más fuerza. Esto es mío. No soy más que lo que decido ser. De repente, la atmósfera cambió. Los ecos comenzaron a debilitarse, como si la determinación de Jorge pudiera desvanecer el terror. En la penumbra, un nuevo espejo apareció, abriendo un portal que lo envió a una visión reveladora. En sus ojos, Jorge pudo ver paisajes desolados, casas vacías y puertas cerradas. Uno tras otro, fueron mostrando fragmentos de vidas que no habían realizado su potencial, rostros perdidos en la oscuridad del trailero,
amigos, conocidos, almas que habían dejado de luchar, la cena familiar olvidada, las risas de los juegos que se habían transformado en ecos lejanos, velas apagadas en su casa vacía. Todo se desmoronaba ante él. Si elijo esto, lo perderé todo, pensó, sintiendo la desesperación en cada rincón de su ser. La risa del trailero era ahora más cercana, burlándose de su lucha. Sepas lo que sepas, siempre serás parte de mi legado, hijo, sentenció, y su voz rebotó como un trueno en el abismo. Jorge sintió el sudor frío correr por su frente, una presión como pinchos en la piel, mientras sus propios secretos empezaban a salir a la superficie. ¿Y si la verdad sobre mí es aún más aterradora que lo que soy ahora? Un miedo atroz libre de límites se apoderó de él, pero se obligó a respirar profundo. No puedo ser un reflejo de él. Justo entonces, el suelo tembló con fuerza. Una grieta se abrió ante él, los rostros clamando desde el fondo parecían extender sus manos, tratando de tirarlo hacia abajo. No, gritó, y dio un paso atrás, pero el eco del horror reverberaba. Él estaba en la frontera de su pasado y su futuro. Cada elección lo llevaría a un destino, y la línea ya era borrosa. El tiempo se está acabando, pensó, con el corazón palpitando en su pecho como un tambor de guerra. Y entonces lo sintió, una presencia detrás de él. La sombra del trailero no estaba solo detrás de él, estaba a su lado, susurrando tentaciones. ¿Realmente crees que puedes escapar de lo que llevas dentro? Jorge dio un giro abrupto, enfrentando la horrorosa realidad. La elección radical estaba por llegar. Un nuevo miedo se lo devoraba todo. Te doy una opción, Jorge, dijo el trailero, su voz un silbido en la tormenta. Cruza al otro lado y acepta lo que eres, o lucha hasta el final y descubre qué tan profundo es el abismo. La luz del espejo comenzó a apagarse, y Jorge sabía que el tiempo se habían agotado. ¿Su decisión lo salvaría o lo condenaría? Jorge sintió el aire a su alrededor hacerse más pesado, como si la atmósfera cargada de la sombra del trailero lo estuviera asfixiando. La elección que le ofrecía pesaba sobre él como una losa. No había un camino claro, solo un abismo lleno de secretos y mentiras que amenazaba con devorarlo todo. Vas a quedarte aquí, Jorge, murmuró el trailero, acercando su rostro apenas un susurro de distancia. Los ojos del monstruo brillaban con una luz cruel, como dos faros en la oscuridad. Este es tu momento de verdad. Simplemente acepta lo que eres y serás libre. Jorge apretó los dientes, sintiendo que la rabia y el miedo se agitaban en su interior. No soy como tú, gritó, cada palabra convenciéndolo más de su propio poder. Yo no me dejaré arrastrar por tus mentiras. El trailero sonrió, como si su desafío lo divirtiera. ¿Y los secretos que guardas, hijo? ¿Crees que escaparás de ellos con un grito? Con un movimiento rápido, giró hacia la luz que aún titilaba en el espejo. La visión a través de él revelaba más que paisajes desolados, ahora mostraba a las almas atrapadas que él había dejado atrás, amigos que habían sufrido por su indiferencia y decisiones egoístas. Más que imágenes, eran destellos de dolor y arrepentimiento. No. No puedo asumir eso. Jorge exclamó, asustado por la idea de ser culpable de sus tristezas. Las visiones se intensificaron. Cada rostro perdido clamaba por justicia, cada mirada lo atraviesa como una flecha. El suelo bajo sus pies tembló otra vez, y Jorge se sintió tambalear. La verdad duele, pero es una carga más ligera que la culpa, insistió el trailero, su voz resonando. Siempre serás parte de mí. Una sombra de tu propia carga. Pero puedes elegir. ¿Elegir entre qué?, cuestionó Jorge, sintiendo que la desesperación se le acumulaba en el pecho. ¿Entre ser tu hermano en el horror eterno o ser un hombre perdido? Ser parte de mí, respondió el trailero, sus labios curvándose en una mueca siniestra. O luchar y perderte en la oscuridad. ¿Quién eres si no puedes enfrentar tus demonios? Las manos en la grieta parecían moverse, buscando poder arrastrarlo a un mundo más sombrío, donde la culpa y el miedo eran los únicos guías. Un grito desgarrador resonó en su mente, y Jorge supo que necesitaba decidir. La angustia era abrumadora, pero en su interior, sentía que había algo más que podía hacer. Fue entonces cuando recordó a su padre y las lecciones del pasado, con un grito interno de desafío,
exclamó, nadie me define más que yo mismo. Ni tú, ni mi historia. Esta es mi vida, mis elecciones. La luz del espejo pareció parpadear, respondía a su declaración, el trailero retrocedió ligeramente, sorprendido por la fuerza de su resolución. ¿Acaso piensas que eso será suficiente? No tengo miedo de perderme en mí mismo. Ya lo he hecho, replicó Jorge, sintiendo como el mismo terror que lo había atormentado comenzaba a evaporarse. Elige lo que quieras, pero no dejaré que la oscuridad me consuma. Un silencio espeso llenó el espacio, y la mirada del trailero se tornó oscura, incluso más profunda que antes. Con un movimiento brusco, Jorge se giró hacia la grieta. Si me haces caer, me llevarás contigo, pero no pasará. Tendrás que hacerlo solo. Que así sea, respondió el trailero, su voz resonante recuperando el tono amenazante. Pero recuerda, Jorge. A veces, lo que más tememos está más cerca de lo que creemos. Con un último impulso, Jorge dio un paso, el abismo bajo sus pies se veía tentador, pero se negaba a caer. Mientras caía hacia lo desconocido, un grito desgarrador resonó a su alrededor y lo envolvió todo. ¿Acaso había tomado la decisión correcta, o se estaba entregando a su propia perdición? La oscuridad lo abrazaba, y cada paso que daba lo acercaba más a la verdad aterradora que había estado eludiendo toda su vida. El eco de voces pulsaba en su mente y pronto, el silbido del trailero volvió a sonar. ¿Qué tan lejos llegarás para redimir tu alma, Jorge? La respuesta te espera en la penumbra. Y con eso, el horizonte se desvaneció, dejando solo la incertidumbre. ¿Podría Jorge encontrar el camino de regreso o el trailero lo atraparía en su legado de sombras? El frío lo envolvió por completo. Jorge sintió que el aire se tornaba en hielo, cada aliento que exhalaba se convertía en vapor, y lo que había sido un abismo ahora se transformaba en un túnel oscuro. Caminaba, aunque no sabía a dónde ir. Todo a su alrededor era silencio, un silencio que erizaba la piel. La ausencia de sonidos era inquietante, y la oscuridad parecía absorber incluso sus pensamientos. De repente, las sombras comenzaron a formar imágenes en las paredes del túnel. Allí estaban, los rostros de aquellos a quienes había dejado atrás, desdibujados pero inconfundibles. Sus ojos, fuentes de sufrimiento y decepción, lo miraban fijamente. No, por favor. Pensó Jorge, apretando los ojos con fuerza, tratando de deshacerse de esa prisión de recuerdos. Siempre serás parte de mí, resonó la voz del trailero en su mente. Las palabras hacían eco como una advertencia, y la realidad de su situación comenzaba a cerrarse como un abrazo mortal. A lo lejos, vio una luz tenue que parpadeaba. Tal vez era una salida. Con cada paso, sintió que su carga se hacía más pesada, como si el propio túnel lo estuviera arrastrando hacia atrás. Las sombras lo siguieron, susurrando, llamando cada vez más fuerte. No olvides quién eres, Jorge. Eres uno de nosotros. Él respiró hondo, recordando las lecciones de su padre. La única manera de luchar es enfrentando tus miedos, se repitió como un mantra. Si podía encontrar la luz, podría hallar su camino de regreso. Con determinación renovada, se apresuró hacia la luz. A medida que avanzaba, la voz del trailero retumbó detrás de él, no escaparás de lo que has hecho. Esos que ves, son parte de tu legado ahora. Jorge cerró los ojos e imaginó una protección, un escudo que lo mantenía a salvo. Pero el miedo lo acechaba, como un animal salvaje al acecho en la penumbra. Finalmente, llegó a la luz, era un portal que parecía vibrar con energía. Sin pensarlo, Jorge saltó. La luz lo envolvió, llenando su ser de calidez, un sentimiento que había olvidado. Pero pronto, el resplandor se transformó en una tormenta de colores. Cuando emergió del otro lado, se encontró en un lugar que le era familiar, un barrio que había conocido de niño. Pero algo estaba mal. El aire era denso, impregnado con un olor a muerte. Las calles estaban desiertas, y las luces titilaban de forma errática, como si estuvieran en agonía. Jorge sintió una punzada de terror. Esto es un espejo, murmuró. Las sombras que había dejado atrás estaban en su barrio, manifestándose en los recuerdos, en los ecos de risas que una vez había compartido. Cada esquina, cada edificio,
Era un recordatorio de su pasado. De repente, escuchó un susurro que lo llamaba desde una distancia. Se giró y vio a una figura encapuchada justo al final de la calle. Tenía una presencia que podía sentir pulsando en su pecho, ansiosa. Ven, Jorge, ven y descubre todo lo que has olvidado, le dijo la figura con una voz que mezclaba seducción y advertencia. A pasos titubeantes, Jorge se acercó. El escalofrío escaló por su columna, presionando sus pensamientos hacia la confusión. Cada vez que se acercaba, la figura parecía desvanecerse, y con ella, sus esperanzas. «Espera», gritó Jorge, pero la figura se desvaneció, dejando solo una sombra ancha y alargada. Desesperado, miró a su alrededor. Las sombras de su barrio también comenzaban a cobrar vida, formando siluetas que danzaban a su alrededor, susurrando secretos que no quería escuchar. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un fuerte tirón en su pecho, como si una cadena invisible lo estuviera arrastrando hacia atrás, al abismo que había intentado evitar. «No puedes huir de tu destino, Jorge», resonó la voz del trailero, ahora cada vez más cerca, envolviendo todo a su alrededor en horror. La mente de Jorge estaba en un torbellino. Se enfrentaba a algo mucho más terrible que el trailero. Se enfrentaba a sí mismo. Su pasado. «Despierta», gritó Jorge, tratando de romper aquella realidad, pero el eco de su propio grito se perdió en el aire pesado. El sótano de sus secretos lo acechaba. «¿Y si nunca puede salir?», preguntó la voz, mientras la sombra del trailero se proyectaba sobre él, imponente y fría. «¿Qué pasará cuando la verdad finalmente te encuentre?». La oscuridad lo rodeaba, y sus pasos se tornaron inciertos. La angustia se apoderó de Jorge, pero sobre todo, se aferró a una pregunta: ¿podría enfrentar sus sombras y salir con vida, o todo era una trampa del trailero? Mientras la niebla se espesaba y los murmullos se volvían insistentes, Jorge supo que aún había más por descubrir en este laberinto de su mente aterradora. La verdad lo esperaba, pero ¿era posible sobrevivir a su revelación? La oscuridad lo envolvía como un velo pesado. Jorge se sentó en el suelo gélido, sintiendo como el frío se filtraba a través de su ropa, casi como un aviso de que su destino estaba más cerca de lo que quería imaginar. Las sombras danzaban a su alrededor, moviéndose con una inquietante suavidad, como si disfrutaran de su tormento. Con un esfuerzo titánico, trató de levantarse, pero la gravedad de su culpa lo mantenía en su lugar. El susurro del trailero era un eco constante ahora, más fuerte que nunca. «Siempre hay un precio, Jorge», repetía la voz oscura, resonando como el tañido de una campana en la lejanía. Jorge comenzó a preguntarse si el verdadero terror no era su pasado, sino su incapacidad para escapar de él. El sudor frío le corría por la frente mientras miraba las sombras propasándose, dejando un rastro de murmullos en el aire. Todos aquellos rostros desdibujados, aquellos recuerdos, eran un recordatorio de que cada acción tenía consecuencias. «¿Qué hice?», murmuró, su voz apenas un susurro. Pero las sombras no respondieron, solo continuaron moviéndose, acercándose, cada vez más cerca. Una de ellas se detuvo frente a él, su rostro era borroso al principio, pero luego, poco a poco, empezó a tomar forma. Era la imagen de su madre, su mirada dolida lo atravesaba como un puñal. «¿Por qué no volviste?», preguntó ella con un eco de tristeza que resonó en el túnel. «Lo intenté», comenzaba a explicar, pero al ver su rostro triste, esas palabras parecieron desvanecerse en el aire cargado de pena. La figura de su madre se disolvió en el aire, y las sombras se unieron en un grito mudo que hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. De pronto, un destello de esperanza surgió a su lado, un nuevo brillo en el túnel oscuro. Jorge se volvió y lo que vio le hizo contener la respiración. Era la figura encapuchada que había visto antes, pero ahora no estaba tan lejana. Con una voz suave pero decidida, dijo: «Debes elegir, Jorge. Puedes quedarte y ser arrastrado por tus miedos, o enfrentarte a ellos y encontrar la verdad». «No puedo», replicó, su voz temblando, «no puedo enfrentarme a lo que he hecho». Pero en su interior, una chispa de determinación comenzaba a arder. La idea de ser arrastrado por su pasado era más aterradora que cualquier fantasía que las sombras pudieran presentarle. Jorge hizo un esfuerzo y se levantó, sintiendo que las sombras intentaban aferrarse a sus pies, como si quisieran retenerlo en la penumbra. «No, no otra vez», pensó,
apretando los ojos con fuerza. Cada paso que daba hacia la figura encapuchada provocaba un alarido solo audible a través de sus cabellos que se erizaban. Tenía que avanzar. ¿Qué tengo que hacer?, gritó, mirando fijamente la sombra. ¿Qué verdad? La figura levantó una mano, señalando el final del túnel donde la luz se volvía más intensa. Solo tú puedes hacerlo. La verdad dolerá, pero también liberará. Jorge, sintiendo cómo las sombras comenzaban a desprenderse de él, avanzó con cada pulgada que le ofrecía la luz. Las risas lejanas y los ecos de tristeza lo perseguían, pero, cada vez más, comenzaba a escuchar algo diferente. También había risas de la infancia, sonidos de felicidad, recuerdos que le daban fuerza. Cuando finalmente estuvo al borde de la luz, un grito desgarrador resonó tras él. Era la voz del trailero, fuerte y amenazante. No escaparás, Jorge. Con un último empujón, Jorge cruzó el umbral, y detrás de él, la oscuridad parecía querer tragárselo de nuevo. Una ráfaga de viento frío lo hizo tambalear, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. La luz brillaba intensamente, y con un último vistazo hacia atrás, vio la sombra del trailero disolverse en el aire, pero no sin antes gritar: la verdad siempre encuentra su camino. Entonces, la luz lo envolvió por completo, y el dolor del pasado pareció desvanecerse. Pero cuando su visión se aclaró, Jorge se dio cuenta de que no estaba fuera de peligro. Se encontraba en un entorno completamente diferente, una realidad distorsionada que giraba lentamente a su alrededor. Un lugar que instantáneamente reconoció, pero que era irreconocible a la vez. No puede ser, susurró para sí mismo, incapaz de asimilar la visión que tenía ante él. Ante sus ojos, una escena desgarradora se representaba, y no pudo evitar preguntarse si, en verdad, había escapado del abismo o si simplemente había saltado hacia otro. La pregunta que lo atormentaba era clara: ¿qué parte de su pasado había traído a este nuevo horror? ¿Sería capaz de enfrentarse a eso y finalmente romper el ciclo que lo ataba, o sería solo una extensión de su tormento? El eco del trailero resonó una vez más en su mente, preguntándole: ¿cómo enfrentará su verdad ahora? La luz que envolvía a Jorge comenzó a desenredarse, y cuando finalmente se disipó, se encontró de pie en una habitación familiar, su hogar de la infancia. Las paredes estaban cubiertas de fotos que retrataban momentos felices, pero sus corazones estaban vacíos. La risa infantil atrapada en esas imágenes ya no existía. El eco del trailero apenas era un susurro lejano, pero su presencia pesaba en el ambiente como un recuerdo persistente. ¿Dónde estás, papá?, gritó Jorge, sintiendo que la desesperación lo ahogaba. La soledad se apoderaba de él, y el miedo permanecía como un viejo conocido que no quería soltarlo. Pero algo en su interior comenzó a despertar, revelando un rayo de esperanza que iluminaba sus pensamientos oscuros. Estaba decidido a enfrentar su verdad. Caminó hacia el salón. Las sombras parecían seguirlo, susurrando a sus espaldas, pero ya no sentía la certidumbre de ser arrastrado. Ahora, sabía que debía tomar la iniciativa. Con cada paso hacia el centro del salón, recordó las historias de su madre, los sacrificios que había hecho para mantenerlos unidos. Ella le había enseñado que la valentía no siempre era un grito, a veces era un susurro en medio del ruido. Al llegar frente a las fotografías, tocó cada imagen, dejando que los recuerdos fluyeran. Bañado en nostalgia, se dio cuenta de que su padre no solo había sido un ausente, sino un hombre atrapado por sus propios demonios. Jorge había estado buscando respuestas en la oscuridad, mientras la verdadera luz estaba aquí, en su hogar y en su historia. Debo perdonar, se dijo a sí mismo, con la voz firme. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo caminar hacia adelante. De repente, el ambiente cambió. La habitación empezó a vibrar y en ese instante, una figura familiar apareció ante él, casi etérea. Era su padre, pero evidente en su preocupación. Jorge comenzó a decir, y Jorge sintió que una tristeza profunda lo invadía. «Papá», exclamó, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste que la oscuridad te consumiera?» El hombre miró a su hijo con ojos llenos de arrepentimiento. «No quería que cargaras con esto, hijo. Intenté protegerte, siempre lo hice. Pero algunas sombras son difíciles de escapar.
La maldad consume y yo me dejé llevar. Las palabras flotaron en el aire. Jorge sintió que el nudo en su garganta se aflojaba. No necesito que me protejas, papá. Necesito entender. ¿Eras tú el trailero? La figura del padre titubeó, como si la respuesta pudiera deshacer sus últimos momentos juntos. He sido una sombra en tu vida, pero tú eres más fuerte de lo que crees. Las sombras comenzaron a girar, intentando acercarse, pero Jorge no se movió. No. No voy a ser como tú. He decidido enfrentar mis miedos. Para su asombro, la figura de su padre sonrió con orgullo. Eso es, hijo. La verdad duele, pero es el primer paso hacia la libertad. Las paredes comenzaron a desvanecerse, y Jorge sintió una oleada de confianza. La habitación se transformaba, llevándolo a un espacio donde el tiempo se encontraba detenido, pero las sombras comenzaron a disiparse, revelando caminos nuevos. Es hora de escribir tu historia, Jorge, resonó la voz de su padre, y en ese momento, el eco del trailero se tornó un suave susurro, con cada latido, la luz que lo rodeaba se volvía más pura. Voy a vivir diferente. No seré la sombra de nadie. Y con esas palabras, Jorge finalmente comenzó a despojarse de sus miedos. La oscuridad le había enseñado lecciones difíciles, pero ahora entendía el verdadero significado del sacrificio y la redención. Al dar su primer paso hacia la salida de este nuevo espacio, una brisa suave acarició su rostro. Se dio la vuelta y, para su sorpresa, vio que su padre sonreía, su figura ahora llena de luz. Jorge sintió que su pecho se liberaba, y en ese instante entendió que el verdadero legado no era un peso, sino la fuerza de seguir adelante. Finalmente, salió del hogar que una vez había sido prisión de sus sombras, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba. Las estrellas brillaban intensamente sobre él. Mientras seguía su camino, las historias y advertencias de la Rumorosa se fueron desdibujando, pero el eco de su aventura siempre le recordaría la lucha que había enfrentado. Gracias, papá, susurró, y al mirar hacia adelante, se encontró listo para cualquier desafío que viniera. Las sombras no tenían poder sobre él, y la luz brillaba más que nunca. En un mundo donde las leyendas se entrelazan con la verdad, Jorge entendió que aunque el pasado lo había marcado, su futuro lo definiría, y así, mientras caminaba firme y decidido, la historia de Jorge nacía una vez más, llena de esperanza. Si te ha gustado este desenlace y deseas más aventuras sorprendentes, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan vivir esta experiencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta increíble conclusión. Tu apoyo es vital para seguir creando historias.